Bienvenidos. Hoy traigo información corporal. Traigo un poquito de tos y traigo un poquito de catarro. Y, y bueno, pues hay un dolorcito emocional por ahí que no le he dado el tiempo para procesarlo y se está manifestando de esta manera porque no dije lo que quería decir o lo que tenía que decir, no lo dije. Y no he llorado lo suficiente. Por eso me corre la nariz y por eso mi garganta está irritada. Esa es la bioconciencia. En la bioconciencia, nosotros le damos primero un tratamiento emocional a cualquier síntoma físico. Y bueno, pues bienvenidos a este episodio con voz diferente. Muchas gracias por acompañarnos. Este episodio, tiene una connotación muy especial, porque en esta semana que pasó, o en esta semana y media que pasó, anduve fuera de la ciudad, y me di cuenta que las personas cuando les preguntas que si qué es la mente, o que si dónde está su mente, la mayoría de las personas no alcanza a descifrar. No alcanza a entender para poder explicar qué es la mente. Si a ustedes les preguntan qué es una casa, ustedes perfectamente bien van a describirla. Si a ustedes les preguntan qué es una calle, la van a describir. Pero si a ustedes les preguntan qué es la mente, la mayoría de las personas se enfrenta como a a cierta confusión, o habla de lo que otros dicen. Dicen, pues dicen que es esto, pues dicen que es esto otro. La realidad es que la mente es una herramienta que nosotros traemos integrada a nuestra creación como seres humanos, como seres vivos, bueno, más bien como seres humanos. Y pues alguien le llamó mente. Me puse a investigar quién fue el que descubrió eso de que le llamara mente, y no hay una persona en específico que se le haya atribuido ese descubrimiento o ese hallazgo. Bueno, fíjense bien el episodio de hoy, ¿cómo se llama? Si pienso, pierdo. Si siento, gano. Les va a gustar mucho, eso espero, porque a mí, a la hora de prepararlo, me aclaró tantisísimas ideas erróneas que yo misma a veces construí en esa ignorancia de qué es mi mente y dónde está mi mente dentro de mí. Las personas, la mayoría dicen: "Es que aquí está la mente", porque ahí está el cerebro, pero no está la mente. La mente es todo un sistema que está en todo el cuerpo y que de alguna manera, pues, nos da información un poco diferente a la que nos da el cuerpo. El cuerpo, nosotros lo vemos como algo separado de la mente, es que la mente y el cuerpo. Pero si nos ponemos a ser un poquito más profundos en esa concepción que tenemos, vamos a darnos cuenta que el cuerpo contiene a la mente, porque está dentro de él. Entonces, al final de cuentas, pues son uno mismo, expresándose de alguna manera. Y si nos ponemos así un poquito más profundos, vamos a darnos cuenta que el cuerpo expresa lo que la mente a veces no entiende, porque la mente tiene ciertas características. Pues hoy vamos a desvelar un poquito esa idea que cada uno tenemos sobre ese tema. Les voy a leer un poquito acerca de qué es lo que ha habido de la gente que ha estudiado ese tema,
los grandes, médicos, psicólogos, neurocientíficos, que definitivamente durante miles de años se han dedicado a estudiar ese enigma, porque eso es una parte de nosotros que creemos que no tenemos acceso a ella, y es tan enigmática que ni siquiera queremos hablar del tema a veces. Pero a mí sí me gusta saber de mí y me encanta investigar, cuestionar, hacer alguna indagación para saber de qué estoy hecha, cómo es que funciono. Y por eso vamos a ver este tema. Las figuras clave que traigo aquí son, ustedes todos, o la mayoría, las han oído. Han escuchado hablar de esos personajes, pero les voy a leer la aportación que ellos hicieron sobre la mente. Platón distinguía entre el alma racional, las emociones y los deseos, y consideraba que la razón debía guiar la vida. Acuérdense que él era un pensador. Entonces, imagínense, claro que él juraba y perjuraba que nosotros deberíamos de guiarnos por el razonamiento. Aristóteles estudió cómo percibimos, recordamos y pensamos, sentando bases para el estudio de la mente. Él sí se fue un poquito más profundo a, a percibirnos. Entonces, vamos a ver, a recordar y a pensar. Dijo él, pues no nada más es recordar y pensar, sino cómo nos percibimos a nosotros mismos. René Descartes hizo famosa una frase: pienso, luego existo. Y él propuso una separación. Él fue el que hizo esta separación que ahora traemos nosotros entre la mente y el cuerpo. Esa idea influyó muchísimo en nuestra cultura occidental. En la oriental no pudo penetrar. ¿Por qué creen ustedes que eso no pudo penetrar en la cultura oriental? Porque ellos sí se basan en el cuerpo, en el sentir, no tanto en el pensar. Si ustedes se fijan en el rostro de una oriental o de una persona mm, que tiene esos rasgos, no tiene casi arrugas, no gesticula como gesticulamos nosotros. Y eso tiene que ver con la forma como ellos piensan, como ellos creen. Ellos al cuerpo le dan todo el poder. Y ellos por eso meditan tanto, por eso hacen tantos silencios, por eso ellos inventaron las palabras o los sonidos que de alguna manera generan cierta vibración en el cuerpo. Ellos hicieron todo eso. Por eso son culturas muy exitosas. Ellos tienen muchísimas posibilidades de ir hacia adentro. Claro que ahorita están viviendo un poquito el exceso en algunas de esas culturas porque racionalizan demasiado. Y bueno, ha habido consecuencias en algunas de ellos. Sigmund Freud, él popularizó la idea de que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente y propuso modelos como el ello, el yo y el superyo. Él hizo esas 3 diferenciaciones en nuestro cerebro, en nuestra mente, para explicar por qué actuamos de ciertas maneras y por qué, pensamos de otras maneras y sentimos de otras maneras, como que eran 3 personas dentro de una. Carl Gustav Jung
él amplió la comprensión del inconsciente. Él siguió la idea de Freud, porque de alguna manera dijo: "El inconsciente colectivo y los arquetipos". Él de alguna manera, organizó esa información de manera que nos definiera en qué arquetipo estamos, implantados. Pero hoy la investigación ha seguido. Ellos fueron los que aportaron de las primeras, ideas sobre la mente, pero hoy se llama neurociencia. Es la parte de la ciencia que se ha dedicado a investigar sobre cómo funciona la mente del ser humano. Ellos son los que lograron hacer que la mente ya no se viera como un órgano separado de nosotros, sino como un conjunto de procesos y que emergen de una actividad cerebral, pero están en constante interacción con el cuerpo y con todo lo que nos rodea. Entonces, aquí el problema de nosotros no es la mente. El problema que tenemos es que creemos que la mente puede guiarnos. Ese es un grave problema. Pensar es una capacidad extraordinaria, pero cuando dejamos de escuchar al cuerpo y a una experiencia de sentir, entonces perdemos una fuente muy valiosa de información. La mente interpreta la realidad, le da una idea a la realidad y el cuerpo es el que la experimenta. Entonces, en ese sentido, tenemos, am, tenemos un buen tema que es que darle un poquito de amplitud en nuestras creencias, en nuestras ideas. Yo les quiero platicar la relación que yo he tenido con mi mente. Pues, primero que nada, mi mente fue una parte de mi vida que yo jamás la organicé, la observé, me puse a saber más de ella, pues, simplemente como todos los humanos. Seguía mi vida caminando, pensaba, sentía, decidía, elegía, pero yo no sabía ni por qué. Solamente seguía mis instintos, seguía lo que el impulso me decía y, pues, me fue muy mal, porque mi mente, procesaba cosas de acuerdo a mi historia. Yo traía demasiada programación inconsciente que me hacía que mi mente fuera confusa, fuera muy, aferrada y también tenía una condición bastante difícil, que es cuando la mente, rumia. No sé, rumia es una acción que hacen las vacas, de ahí viene esa palabra. Las vacas cuando están comiendo, están masticando y masticando y masticando. Meten poquito la comida a su sistema y la vuelven a sacar. Y luego le dan otra masticada, sobre todo si es pastura, y luego la vuelven a sacar. Y así se están un buen rato hasta que la degluten, pero pasa mucho tiempo para que ellas deglutan un bocado de esa comida. Entonces, el rumiar se lo aplicaron a la mente porque eso es lo que muchos hacemos. Entonces, la mente es una herramienta maravillosa para todos nosotros, pero quienes nos hemos sabido dirigirla, porque la mente depende de nosotros, no nosotros de la mente. Y la gente, tienen una frase que es tremenda. Dicen, la mente es muy poderosa,
Y entonces, como la mente es muy poderosa, pues no se hacen cargo de su mente. Lo que dejan es que la mente los lleve a donde las quiere llevar. Y eso es el peligro, el no entender que la mente es tuya, no tú eres de la mente. Bueno, entonces, como yo no organizaba mi mente, yo no la dirigía, pues la mente me empezó a dirigir a mí. Y fue terrible. ¿Por qué? Pues primero que nada, porque lo que pasó cuando yo empecé a dejarme llevar por la mente es que perdí mi autenticidad. No puedes ser auténtico cuando eres muy mental. Pierdes esa capacidad tan preciosa de ser tú mismo, porque piensas tanto, le das tanto valor a lo de afuera, porque esa es una característica de las personas muy racionales, muy mentales. Siempre están afuera, siempre están viendo a los demás, siempre se están comparando. Entonces, pues eso, perdí autenticidad, perdí propósito. Cuando tú eres una persona muy mental y demasiado racional, no sabes qué quieres en la vida, porque estás tan afuera viendo todo lo que sucede allá que te pierdes de la gran información que hay dentro de ti. También pierdes el rumbo, porque todo lo que tú estás pensando viene de la programación que tus antecesores te dieron. Y como la sigues solamente repitiendo, pues dejas de ser tú. No tienes un rumbo. Sigues el rumbo que te dijeron. Y llegas a una etapa de tu vida en que te sientes tremendamente desilusionado, tremendamente perdido y eso pierdes. ¿Qué más pierdes cuando eres muy racional? Pues pierdes esa frescura que se tiene al conversar, al divertirte, al estar presente. Eso pierdes, pierdes presencia, pierdes presente. Siempre andas en el futuro o andas en el pasado. No logras llevar a tu mente al presente, porque siempre te está dirigiendo el miedo o la tristeza. Eso también es parte de la gente muy racional. Las emociones te dirigen, porque como la mente está tan conectada con nuestras emociones, que cuando nosotros no dirigimos la mente, pues las emociones penetran fácilmente en nuestras creencias, en nuestras ideas y nos hacen trizas. Bueno, yo les estoy hablando de lo que a mí me pasó. Y, y eso hace que verdaderamente tu interior se convierta en un infierno. Porque la mente está a una velocidad increíble, o sea, no puedes pararla, no puedes detenerte. Y eso hace que nosotros hagamos como muy difícil nuestra vida. Es sorprendente cuando las personas dirigen su mente. Ustedes y yo conocemos personas que tienen una mente privilegiada, yo les digo, ¿no? Todos le decimos. ¿Y qué es una mente privilegiada? Pues la que sabe pensar, la que sabe usar sus recursos, sus herramientas mentales para organizar su vida. Eso es un arte. Usar nuestra mente verdaderamente es algo que tenemos que aprender a los que no nos enseñaron, porque eso se aprende. Si tú vienes de un papá y una mamá muy racionales, muy mentales, tú vas a ser así. Pero si vienes de un papá y una mamá que son más de sentir, no tanto de pensar,
pues tú también vas a ser así. Eso es algo que la vida nos regala. La vida nos regala lo que nos dieron en la familia que nos tocó nacer. Pero, ¿qué es lo que yo gano si siento? Si dedico parte de mi día a sentir. Pues, primero que nada, gano presencia interior. Me habito. Soy capaz de sentir antes de pensar. No sé si les ha pasado, yo a todos nos ha pasado alguna vez, que dicen ustedes: "Mi cuerpo ya lo sentía", y luego sucedió. Y eso es muy común. Nuestro cuerpo siente antes que la mente lo racionalice. Por eso, nosotros en la bioconciencia, eso es lo a donde nos dirigimos, a que las personas aprendan a sentir antes de pensar, que aprendan a dejarse guiar por lo que sienten y no por lo que piensan. La mente es una herramienta, pero no es quien debe dirigir la vida. Quien debe dirigir la vida es el sentir. Cuando yo me ubico en lo que siento verdaderamente, aunque sea miedo, aunque sea tristeza, aunque sea un dolor, una inflamación, lo que yo esté sintiendo, esa es una verdad. Y tú puedes empezar a racionalizar ese dolor, esa inflamación, esa tristeza, ese miedo, porque para ti racionalizarla es resolverla, es hacer algo para que eso se quite, porque también eso nos enseñaron, a quitar lo que está sucediendo ahí adentro. Y eso nos desconecta. De repente nuestra mente anda por un lado y nuestro cuerpo anda por el otro. Pero nosotros si le damos más importancia a la mente, entonces vamos a estar completamente sin armas, sin herramientas, sin ninguna posibilidad de crear una vida que nosotros queremos. Bueno, ¿qué más gano si siento? Si yo siento lo que en ese momento mi cuerpo está expresando, aunque a mí me incomode, porque hay sensaciones muy incómodas, hay dolores que no los soportamos, hay, inflamaciones que, queremos explotar, y hay una serie de manifestaciones corporales que nos causan mucha incomodidad. Y que para nosotros es difícil sostenerlas, pero es difícil sostenerlas porque las empezamos a racionalizar, porque así nos enseñaron. Algo me está pasando, esto está muy malo, seguramente me voy a morir si estoy sintiendo esto, si estoy sintiendo aquello, tal vez traiga alguna enfermedad grave, y eso es racionalizar. Cuando tú racionalizas un síntoma, ese síntoma deja de ser información para convertirse en un problema. Y eso hace una gran diferencia. Cuando tú decides convertir tanto las emociones, los síntomas y las sensaciones corporales en información, todo tu panorama cambia. Jamás vuelves a ver a tu cuerpo igual, ni tu cuerpo se comunica contigo igual, porque dejan de estar esos síntomas constantes, repetitivos, difíciles, que están ahí porque tú no has entrado en esa información y que tu mente te está mintiendo, te está engañando porque ella no sabe interpretar la sensación, porque tú
no has sabido conectarlas. Tú necesitas aprender a conectar a tu mente con esa sensación o con ese síntoma, para que la mente también te ayude a gestionar eso. Y fíjense bien, esto no significa no ir a ver a un médico, jamás es eso. Significa que cuando tú haces un trabajo interior de conectar tu mente con ese síntoma, tu mismo cuerpo te va a guiar al mejor médico, a la mejor ayuda posible que tengas que tener, al mejor medicamento. Porque el cuerpo tiene la capacidad de elegir. Si tú le permites de verdad a tu cuerpo que elija un medicamento, que elija un médico, te aseguro que te va a llevar con el mejor. Y te va a llevar con esa persona que te va a ayudar, no que te va a entretener años en un síntoma. Esta mañana estaba platicando con un amigo que trae un problema de rodillas. Y cuando estuvimos platicando, él no iba con la idea de atenderse las rodillas. Él traía un problema en el tobillo y pues le dijeron, pues mira, de una vez te inyectamos esto en las rodillas, ¿verdad? Y pues él dijo, sí, es cierto, porque ya me andan molestando mis rodillas y pues se dejó que le empezaran a hacer el tratamiento. El asunto es que ahorita sus rodillas están generando un líquido excesivo en donde las trae muy inflamadas, exageradamente inflamadas y con un dolor tremendo porque el cuerpo rechazó eso. Y él está muy triste porque él iba con toda la intención de que le ayudaran con su tobillo y quiso solucionar también lo de las rodillas y resulta que las rodillas no aceptaron el tratamiento. Pues hasta ahorita, no sé si después irá a ser mejor, pero él ahorita no puede ni caminar. Ese tipo de situaciones son las que nos hacen darnos cuenta que tal vez no fuimos con la persona adecuada, que necesitamos pedirle a nuestro cuerpo que nos guíe con un buen médico, que nos guíe a un buen medicamento, porque todo lo que existe afuera, ¿se imaginan si pudiéramos elegir todo? No es posible. Tenemos que aprender a elegir, porque imagínense cuántos médicos de rodilla hay. Pero si mi ser me lleva con un médico porque me dijeron que, en lugar de preguntarle a mi cuerpo: "Oye, guíame con un buen médico, guíame con un médico que realmente me solucione esto". Y es tan sencillo como eso que les estoy diciendo. Yo hace mucho tiempo que dejé de racionalizar todo. Todo lo que está en mi vida ahorita es por sensaciones. Y todo lo que elijo es por sensaciones. Si mi cuerpo me dice no, es no. Si mi cuerpo me dice sí, por ahí me voy. ¿Quién más tiene la experiencia grande, maravillosa de mi vida si no es mi cuerpo? Él trae ahí mi historia. Él trae todos los, pues las grabaciones que metieron en mí otras personas. Él trae también las herramientas mentales, corporales, emocionales, que con las que nacimos él y yo. Él y yo desde que nacimos, desde que estábamos en el vientre, estuvimos creando todo eso. Y resulta paradójico que conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos desconectando de esa sabiduría, porque es una sabiduría. Cuando tú decides que tu cuerpo va a ser tu guía y que él te puede decir
por aquí o por acá, o no vayas ahí, o no vayas con esa persona, o con esta sí, o salte de este trabajo, o vete para acá. Es tremendo. Es tremendo desconectarnos de nuestra sabiduría corporal. Y las personas muy mentales y racionales nos desconectamos de esa sabiduría. Una de las cosas que yo evité y, decidí no hacerle caso fue a mi sentir, y cometí muchos errores. No sé si a ustedes les ha pasado que no duermen, de estar piense y piense y piense, pero no es pensar, es rumiar, porque le estás dando vueltas a lo mismo. Y luego te levantas y le sigues dando vueltas a esa misma historia. Y pueden pasar días, semanas, meses, que ahí está tu ser al servicio de tu ignorancia, porque eso es, la ignorancia sobre nuestra capacidad, mental y emocional, de veras que es muy fuerte. Bueno, pero y luego, ya cuando yo me defino y pienso que verdaderamente estamos en un, em, en un solo, camino dentro de cada uno de nosotros, como es el mental. Cuando yo ya digo: "Sí es cierto, yo soy muy mental, siempre estoy pensando, no descansa mi mente". De hecho, es muy cansado, ¿eh? Ser mental y racional. El cuerpo se cansa también, pero es cansadísimo, o sea, te sientes devastado de verdad al final del día. Y te habrás dado cuenta que cuando no eres tan racional ni tan mental durante el día, en la tarde te sientes energético, sientes que brillas, que luces, que te ves bonita, guapo, es todo diferente. ¿Por qué? Porque te fuiste al cuerpo. Por eso la gente, cuando anda muy cansada, dice: "Voy a hacer ejercicio para relajarme". ¿Y qué creen que hace esa persona? Pues se va al cuerpo. Cuando nosotros nos vamos al cuerpo, dejamos de pensar. Perdón, no es cierto, no dejamos de pensar, dejamos de ponerle atención al pensar. Y entonces nos pasamos al sentir, y cuando sientes, entonces la mente descansa. Y es cuando la mente puede crear nuevas ideas, nuevas creencias. Mucha gente, cuando se está bañando, dice: "Fíjate, ¿qué crees? A mí se me ocurren ideas cuando me baño". ¿Por qué? Porque es el momento en el que estás en el cuerpo, te estás enjabonando, estás sintiéndote, estás de alguna manera sintiendo el agua caliente en tu cuerpo, y eso hace que tu vibración y tus químicos corporales bajen. Entonces, si nosotros no conocemos cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cuerpo, pues déjenme les digo que no va a ser una vida tan fácil y no va a ser una vida bonita. Vamos a tener una vida muy complicada, eh, todo lo vamos a hacer por repetición, no por convicción. Vamos a tener muchísimas complicaciones para relacionarnos, porque la gente que es muy racional y muy mental siempre quiere tener la razón. Y entonces entras mucho en conflicto con los demás, porque los demás, si también te juntas con pura gente racional y mental, se dan unas discusiones que qué barbaridad, o sea, todo el mundo quiere tener la razón. Yo vivía en una familia así y eran puros gritos. Todo el mundo quería tener la razón. Y era horrible verlos, la verdad. Verlos conversar, ni siquiera era conversación, era a ver quién ganaba, a ver quién gritaba más.
hasta que alguien lograba tener la razón y dominaba a los demás, que difícil era para que se dejaran dominar, pero así era. Y créanme que nacer en una familia así, pues te hace a ti igual. Y yo también buscaba tener la razón, porque mi mente era tan enfocada en las creencias que definitivamente iba por el mismo caminito. Pero alguna vez decidí que no, y mucho antes de la bioconciencia. Yo hace muchos años que decidí no gritar y me costó muchísimo porque yo traía ese tono de voz. Todavía tengo un tono de voz fuerte, pero era a voz grande, ¿verdad? El grito. Y, y me siento muy contenta, muy satisfecha de que logré dominarme a mí misma. Y logré encauzar esa voz, porque déjenme les digo, cuando tú estás mucho en tu mente, tu voz es diferente. Cuando tú estás en tu cuerpo, tu voz se hace más calmada, se hace de un ritmo más suave. Cuando tú estás en tu mente, a veces ni cuenta te das que estás gritando. Yo tengo mucha familia así. No se dan cuenta cuando ya subieron la voz. ¿Por qué? Pues porque la mente tiene que crear un estado interno cuando está muy mal programada. Pero bueno, aquí lo más importante es que la mente se puede reprogramar. Es tuya. La mente no es algo que alguien te la puso ahí y ya la mente va a hacer lo que le dé su gana. No, la mente es una herramienta tuya. Es como cuando tienes una pala y un pico, los tienes en tu casa y tú los vas a usar cuando tú quieras, cuando tú los necesites. El pico y la pala no los vas a usar para trapear, no los vas a usar para limpiar los muebles. Así es la mente. La mente se va a usar para ciertas cosas, no para todo. Y cuando aprendes a usarla, es una gran herramienta, porque tiene un potencial maravilloso. Para empezar, pues genera las ideas, genera los proyectos, es creativa, tiene creatividad, que es maravillosa su potencial cuando le permites ser creativa. Y esta mañana pasé por una maquiladora y cuando iba observando a las personas que iban saliendo de la maquiladora, eran no sé cuántos, pero cientos de personas iban saliendo de la maquiladora. Y como yo ya traía en mi mente la presencia de este tema, me pregunté, ¿cómo usarán su mente esas personas? ¿Cómo la usarán? ¿Ustedes cómo creen que usa su mente una persona que trabaja en una maquila? Que está 8 horas parada, ganando un sueldo de veras muy, muy por debajo de lo que un ser humano se merece. ¿Cómo funcionará la mente de ellos? ¿O la mente los domina a ellos? Háganse esa pregunta ustedes para ustedes. ¿La mente te domina a ti o tú usas tu mente? A mí me dominó mucho tiempo y cometí muchos errores. Entonces, si tú eres de las personas que la mente te domina, definitivamente tienes una tarea muy importante que hacer. Aprender a guiar tu mente. Y fíjense que es muy fácil, muy sencillo. Si ustedes andan muy racionales, que le andan dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma historia,
Siéntense, acuéstense en un lugar solitario, en un lugar donde haya silencio total y donde no los interrumpan, porque este espacio tiene que ser entre tú y tu mente. No puede haber nadie más ahí, porque si no contamina el proceso. Siente lo que está sucediendo en el cuerpo, lo que sea, siéntelo, sin querer quitarlo, porque cuando lo empiezas a querer quitar, cualquier sensación, cualquier dolor, cualquier inflamación, cualquier comezón, eso quiere decir que ya estás racionalizando. Pero cuando te dejas sentir, te permites sentir, solo lo sientes. Sientes la incomodidad, claro, también. Sientes las ganas de quitártelo, también las sientes. Entonces, empiezas a enfocarte en una sola parte de tu cuerpo, a sentirla. Por decir algo, te pones a sentir tus pies. Voy a sentir mis pies. Pues siento mi dedo gordo un poquito inflamado. Siento mi dedo de enseguida como un poquito agachado. Siento un callo en el dedo chiquito. Te vas así como haciendo un juego, ¿no? De sentir todos los pies. Eso te baja al cuerpo y ayuda a que la mente descanse. Fíjense qué simple es. Es sencillísimo. Cuando tu mente descansa, no importa cuánto tiempo, si quieres ponerte a hacer eso 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, yo puedo durar hasta 1 hora. A mí me encanta descansar a mi mente porque mi mente estaba tan cansada de tanto pensar que ahorita yo le doy ese espacio el tiempo que ella quiera. Jamás la he vuelto a saturar. En cuanto veo mi mente saturada, inmediatamente busco un espacio de soledad. No me voy a volver a permitir esa saturación a la que llevé a mi mente, porque yo no sabía dirigirla. Y eso te hace que al momento en que ya te integras otra vez a la vida cotidiana, tengas más energía, tengas más disposición, tus ideas se aclaran, la mente empieza a producir, cosas creativas. Es bien interesante hacerse cargo uno de su mente. Es muy fácil. Eso es lo que nos cuesta creer que es hacerse cargo de la mente y del cuerpo nosotros, que es muy difícil. Nos han puesto al cuerpo y a la mente como si fueran algo inalcanzable, algo que tú no conoces, algo que tú no puedes saber qué está pasando ahí adentro. Imagínense esa forma en que nos han educado la sociedad, porque es la sociedad la que nos educó así. Es todo un sistema cultural. Y cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo? Si yo traigo un cuerpo y una mente, tengo que saber cómo funcionan y yo los tengo que dirigir y yo los tengo que usar para poder caminar por esta vida. Entonces, si ustedes se atreven a hacer eso, les voy a leer algunas cosas que van a lograr y que van a hacer que cada vez ustedes sean más sabios con su vida, pero aparte más libres. Ya no van a depender de nadie y ni de nada. Em, Fíjense bien, les voy a hacer unas preguntas que son muy importantes para que se las hagan ustedes mismos, porque la verdad es que las preguntas son para uno hacérselas, no para hacérselas a los demás. ¿Cuántas veces has pensado tanto una decisión, tanto que terminaste sin hacer nada? Háganse esa pregunta. ¿Cuántas oportunidades perdió tu vida
por esperar a tener la certeza absoluta. Eso es de gente muy racional. Si no tienen certeza, no avanzan. Y se les va la vida a veces. ¿Qué porcentaje proviene, qué porcentaje de tu cansancio proviene de lo que vives? ¿Y cuánto de lo que piensas sobre lo que vives? Hay gente que se cansa de estar sentada todo el día y sale agotadísima, pero no está cansada por lo que hizo. Está cansada por lo que pensó sobre lo que hizo. Eso es lo que cansa. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas a tu cuerpo sin intentar corregirlo? No vas a sentirlo. Estoy sintiendo una inflamación, estoy sintiendo un dolor, estoy sintiendo una tensión, presión, incomodidad. No vas a sentirlo. No intentar controlar nada. ¿Cuánto tiempo hace que no haces eso? Y si el problema no fuera que sientes demasiado, sino que piensas demasiado. Yo he visto personas enfermas con enfermedades graves, de veras, sin poder entender lo que les está sucediendo. Su mente les está ganando y la mente los está haciendo garras. Pero he visto personas enfermas con graves enfermedades donde están solo sintiendo la experiencia y las ves calmadas, tranquilas, viviendo eso sin permitir que la mente interfiera. Eso es un arte. Y la verdad, quien muere así, muere tranquilo. Porque pues estás permitiendo la experiencia. No te estás peleando con la experiencia. Si metes a la mente en cualquier situación, vas a pelearte con la experiencia. Pero si tú permites caminar la experiencia, la mente no va a entrar. Solo el cuerpo lo va a sentir y eso va a hacer que la experiencia sea verdaderamente un aprendizaje. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar respuestas en tu cabeza y empezaras a encontrarlas en tu cuerpo? A mí me ha ido muy bien. Ha sido un cambio en mi vida, una transformación increíble. Estoy viendo cosas en mi vida que jamás pensé verlas. Ni siquiera las soñé. Y, y así es. Yo todo se lo pregunto a mi cuerpo. Todo. ¿Hasta qué voy a comer? ¿Hasta qué me voy a poner? Cosas tan simples que antes las hacía en automático. Todo era automático. Agarraba un vestido, me lo ponía. A veces andaba bien incómoda todo el día con el vestido, pero como ya lo había agarrado, pues me lo dejaba todo el día. Hoy no. Hoy lo que me pongo lo disfruto tanto porque mi cuerpo me dijo eso. Y a veces cuando tengo duda, le pongo aquí a mi cuerpo, oye, ¿este o este? Y él me lo dice. Es una sensación, claro, no te habla, pero es una sensación que te dice ese. Es que aprendes. Es un lenguaje que tú tienes que aprender. ¿Quién dirige realmente tu vida? ¿Tu conciencia o tu diálogo interior? Eso es una maravilla cuando lo descubres. Tu conciencia es algo que está todo el tiempo ahí y es la que te está, es la información que está arriba de ti, que es la que está de alguna manera a tu servicio, pero no toda esa información te sirve. Hay información que está ahí, pero no debería de estar. Pero para poder colarla, para poder hacerle un colado, necesitas observar, ¿verdad? Y necesitas hacer un trabajo interior. Entonces, cuando tú tienes un diálogo interior que no te sirve
y que la conciencia tampoco tiene la información adecuada, pues necesitas moverlo. Si tu diálogo interior no te está funcionando adecuadamente, necesitas observarlo. Y la conciencia también necesitas observar, a ver qué partes tuyas. Es como una casa la conciencia. En una casa tú necesitas estar checando que ya no y que sí. Así es la conciencia. Oye, pues esto ya no me sirve, estoy repite y repite patrones, repite y repite personas, repite y repite errores. Pues eso quiere decir que la conciencia necesita limpiarse. Y pues sí, sí, es un trabajo muy, a veces es arduo y a veces es pesado, pero vale la pena. Y si la voz que más escuchas no fuera la verdad, sino es solo el ruido de una mente que tiene miedo. Uy, en mi vida eso fue tremendo. Mi mente tenía un miedo, introyectado, pero no era miedo, era pánico. Entonces, yo la voz que escuchaba siempre era: "No puedes, no sabes, no tienes, no es posible". O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y, pues, dependía mucho de los demás, emocionalmente, claro, y, y hasta físicamente. Entonces, hay una idea que tal vez te estás perdiendo, porque estás pensando demasiado, y tal vez estás perdiendo porque piensas, o sea, hay una parte tuya que está perdiendo, porque estás pensando demasiado. O podrías tal vez darte cuenta que tu mente fue creada para resolver problemas y el cuerpo fue creado para vivir la vida. Entonces, cuando tú dices, como que no me estoy dando la oportunidad de vivir, solamente estoy resolviendo problemas. Esa es una vida muy mental y tienes que bajarte al cuerpo para poder vivir verdaderamente tu vida. Ese es un proceso que hacemos en bioconciencia. Si no te bajas al cuerpo, no puedes dejar de resolver problemas y vas a seguir haciendo un esfuerzo enorme por todo. Hay personas que trabajan 8 horas y nunca logran sus sueños. Hay personas que trabajan 14, 20 horas y nunca logran sus objetivos. Y se mueren así, porque son muy mentales, son muy racionales, no saben sentir. Cuando te atreves a sentir, el cuerpo te dirige hacia una mejoría, hacia una forma de vida muy diferente. Entonces, lo que necesitamos hacer, aprender a saber cuándo es que somos muy mentales. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta que estamos sufriendo. Si tú estás sufriendo es porque andas en la mente. Eres muy racional, eres muy mental y necesitas aprender a ser más, a sentir más, que pensar más. Las 2 cosas son importantes. No significa que una sustituya a la otra. Lo que sucede es que cuando te vas a sentir, la mente se endereza, toma un camino muy, muy adecuado. Entonces, nosotros sufrimos cuando le pedimos a la mente que haga el trabajo del cuerpo. Y eso, pues, definitivamente no nos sirve, no nos sirve de nada. El cuerpo nunca miente, él trae la verdad. La mente justifica, niega, disfraza, pero tu cuerpo siempre te va a revelar una verdad. Las personas muy racionales buscan respuestas en libros, cursos, terapias, y sin darse cuenta, todas esas respuestas estaban en su cuerpo. Cuando tú lo descubres, dices: "Ya no tengo que ir a ningún lado, ni tengo que comprarme nada, ni tengo que ir a pagar nada", porque solo necesito aprender a entrar en esas sensaciones, en habitar mi cuerpo. La bioconciencia te entrena.
pero no te está enseñando a pensar, te entrena para que aprendas a sentir, porque sentir no te hace débil, te hace poderoso. Cuando nosotros nos vamos, entrenando en la bioconciencia, nunca jamás volvemos a decidir por racionalización, jamás. O sea, cuando yo racionalizaba tanto, era muy impulsiva. Nunca me detenía. Nunca me hacía poquito para atrás para decir, a ver, esto que estoy haciendo me gusta, lo quiero. No lo hacía. ¿Por qué? Porque para mí era mucho más importante el impulso que me movía. Y hoy tengo la capacidad de detenerme, aunque sea unos segundos, antes de contestar, antes de levantarme de un asiento, antes de meterme a bañar, antes de sentarme a comer, antes de darme el primer bocado. Me detengo unos segundos. A ver si eso que voy a comer realmente me gusta, si eso que voy a comer realmente me va a satisfacer. A ver si esa persona con la que me voy a ver va a ser alguien que yo quiero estar ahí. Yo me detengo antes de contestar una invitación. Antes solo era sí, 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 sí. Ya no, porque yo necesito aprender a detenerme, a respirar, a habitar mi cuerpo, a percibir qué está sucediendo dentro de mí sin querer cambiarlo. Necesito ganar claridad, porque si sigo en la confusión, pues voy a seguir cometiendo los mismos errores que cometí. Necesito convertir las emociones en información, no en verlas como mis enemigas. Hay personas que van conmigo a quitarse el miedo. Le digo, pues llegaste al lugar equivocado. Aquí no vamos a quitar miedos, aquí los vamos a sentir. Y el miedo es una herramienta y tú la tienes que aprender a usar. O hay gente que dice, oye, es que no aguanto esta tristeza. Le digo, pues vete a otra parte donde te la quieran quitar, porque aquí no. Aquí vamos a sentir esa tristeza y la vamos a transformar en información. Así es, la vida real y verdadera es así. Sentir lo que estás sintiendo porque ahí está la verdad. En todo lo demás es pura mentira. Todo lo que racionalizamos. Muchas veces ni siquiera nos lleva a ningún lado, pero ahí estamos haciéndonos los grandes eruditos, ¿no? Lo que más ganas cuando tú aprendes a sentir es libertad y presencia. La libertad y la presencia son algo que para muchas personas ni la conocíamos. Yo me sentía tan libre, como si yo de verdad decidiera por mí, eligiera por mí, todo según yo era libertad. No, ustedes no saben la mujer más dependiente que yo era. Yo decidía por patrones, yo elegía por repeticiones, yo decidía por agradar a otros, yo elegía porque me quisieran. Entonces, esa no es libertad. Jamás vas a ser libre si estás siendo, guiada por tu historia. Y cuando entendí qué es la libertad, no, o sea, para mí fue el mayor descubrimiento, lo más grande que pude hacer por mí fue darme cuenta que la libertad nada tiene que ver con todo lo que yo había vivido. Hoy soy libre, y soy libre porque no dependo de nadie ni de nada para decidir, para elegir, para accionar, para pensar, para sentir. Ayer hablaba con una persona y me contaba
su historia con su pareja, y es que dijo, y me dijo, y le dije, y él me dijo, y le dije: "Pero si nomás hablas de él, nomás hablas de él, es lo único que te mueve". Y cuando te das cuenta que solamente estás hablando de la otra persona, ¿no estás siendo libre? Libre es que hables de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú sabes, no del otro. Yo también lo hice. Yo hablaba de la otra persona más que de todo el mundo. Entonces, eso es lo que ayuda a, cuando tú piensas, pierdes, porque pierdes libertad, porque la mente trae mucha información errónea, trae mucha información que no te sirve, pero cuando sientes, ganas. ¿Y qué ganas? Libertad también. Así es de fácil, porque lo que tú sientas, esa es la verdad. Si tú te levantas con un dolor de cabeza, esa es la verdad. Aunque tú te tomes una pastilla y se te quite al ratito, tú no dejaste que la verdad surgiera. ¿Que es difícil? Sí, la verdad duele, incomoda y molesta, pero es tan liberadora que no se imaginan lo que es transitar un dolor, transitar una inflamación, transitar esa sensación incómoda en la rodilla, transitar ese dolor en el pie. Háganlo, verán que ahí van a conocer la verdadera libertad. Oigan, pues muchas gracias. Recuerden, cuando pienso, pierdo. Cuando siento, gano. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por darnos ese lugar en sus vidas. Y yo espero de verdad a que algún día este podcast tome el rumbo que me gustaría que tomara. Gracias por todo y mi nombre es Silvia Rascón. Y aquí estamos, en Gente Común Hablando de Emociones.